Bien, hermanos, un saludo a todos los hermanos que ya están conectados ahora y aquellos que se puedan conectar en otro momento o verlo, escucharlo en otra oportunidad, cuando el Señor permita y ellos dispongan. Pero quisiera leer con vosotros unos versículos acá en la carta de Judas, Nuevo Testamento. Judas, a partir del versículo 20, Judas, a partir del versículo 20. Antes de Sí, ahí. Vale. Judas a partir del versículo 20. La palabra de Dios dice así. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hasta ahí, esos dos versículos. Y es una carta muy corta, tiene un capítulo solo, 25 versículos, pero que es una exhortación marcadamente y acentuadamente definida, como toda la palabra de Dios lo es, a enfrentar situaciones propias de los tiempos que vivimos. Y ya desde el principio, desde el verso 3, nos somos exhortados a contender eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tarea que no es ni sencilla, ni popular, ni simpática a quienes resisten estas cosas. Pero es una tarea a la cual somos llamados por la palabra de Dios, nada menos, y que van unidas las dos a la fe, va unida a la acción de contender y a la forma de hacerlo, dice eficazmente, porque se puede hacer no eficazmente y obviamente los resultados son otros. Pero la palabra exhorta a contender, y somos amonestados a esto, amonestándoos, dice el verso 3, que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esta fe que está en el verso 3, contender eficazmente por la fe, en el versículo 20 la Escritura la califica como santísima. ¿Mm? La fe del verso 3 es santísima fe en el verso 20. Es la misma fe, obviamente, sino que la enfatiza y la califica el Señor. No dice santa, que también obviamente estaría bien, pero el Señor le parece bien llevar a esto a un grado superlativo, a la santísima fe. Y hermano, lo que Dios enfatiza, que yo no lo minimice. Lo que Dios remarca, no tenemos que mirar para otro lado, porque el Señor le pareció bien establecer esta santísima fe, y es el fundamento del verso 20, donde dice, sobre esa santísima fe tenemos que ser edificados. Y va unida a la acción de orando por el Espíritu Santo. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, ahí en el verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es una de las imposibilidades que marca la palabra de Dios. La
ausencia de la fe implica la ausencia de que Dios se agrade de cualquier cosa que es hecha sin fe, es decir, en incredulidad. Si es sin fe, es en incredulidad. Y este es un gran misterio y un gran peligro porque se puede orar, porque quizás el orar nos proporciona, naturalmente hablando, una tranquilidad de conciencia, porque podemos decir hemos orado por esto, y ya como que la tarea está cumplida, decimos hemos orado y entonces ya está. Pero justamente acá me dice que la Santísima Fe, del verso 20, está unida al orando por el Espíritu Santo. Así que no es cualquier oración. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, dice orando en el Espíritu Santo. Y acá en el verso 20 dice orando por el Espíritu Santo. En hace referencia al estado, ¿eh? Donde estamos establecidos, en el Espíritu Santo, y el por indica el vínculo, la forma, el medio, la comunicación, la exteriorización de lo que pasa dentro. Lo que pasa en se visualiza a través del por el Espíritu Santo. Y este es un tema que, bueno, es preocupante porque la incredulidad mmm, siempre la vinculamos, y es una forma también válida, pero siempre la vinculamos a la incredulidad que es para condenación, que es el que no cree al Hijo, el que cree, en el que él cree tiene vida eterna, el que es incrédulo al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces la incredulidad la vinculamos al rechazo del Señor, al no aceptar, el no creer en el Señor Jesucristo. Y esa es una forma de incredulidad. Esa es para condenación eterna. Pero después está la otra incredulidad que también no es para condenación, no se pierde la salvación, pero sí se pierde la comunión con el Señor y la posibilidad de agradar a Dios. Y si el Señor no se agrada, bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero realmente de atractivo no hay mucho. Si Dios no se agrada, todo lo que se pueda hacer es una excelente forma de perder el tiempo. Por eso me dice orando por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo que inspira a Judas incluye ese orar por el Espíritu Santo que a su vez es un espíritu de gracia y de oración. Pero digo la incredulidad que refiere al creyente. Está la incredulidad del incrédulo, del perdido, del que está condenado, pero después está la incredulidad del creyente. Parece una contradicción. ¿Cómo un creyente puede ser incrédulo? Bueno, somos salvos por gracia, menos mal. Pero después, cuando somos ya hijos de Dios, parece que bajamos la mirada, se nos caen los brazos en el paso del tiempo y empezamos a, bueno, dejar de hacer lo que dice el verso 3, dejamos de contender eficazmente por la fe. Esta no es una tarea sencilla, hermanos. El creyente para vencer su incredulidad, repito, si alguien ve esto después o se escucha en algún momento, puede pensar que es una contradicción, y lo es. Diríamos, en un creyente no puede haber incredulidad. No, pero hay. Es decir, que en el creyente no debe haber, pero puede haber. Porque podemos orar, no por el Espíritu Santo, porque es imposible orar en fe, mejor dicho, orar en incredulidad por el Espíritu Santo. Es esa incredulidad que cree a la palabra, pero en el corazón tiene otra actitud. Cree,
lo que la palabra de Dios dice, pero duda en su corazón, y eso es muy sutil y se puede dar, porque medimos o se puede llegar a medir las dificultades desde nuestro punto de vista y entonces orar, pero claro, es una situación muy difícil. Y ahí está la contradicción, ¿eh? Y le dice, contender eficazmente por la fe. En el hecho de que, como cantábamos el último corito con que terminamos esta tarde las alabanzas al Señor, dice, enfrenta ríos sin paso aparente. Es decir, cuando aparentemente es imposible pasar. ¿No? El río está crecido de una manera que es absolutamente imposible pasar. Aparentemente, el paso no se puede. No hay apariencia, no hay posibilidad de cruzar ese río. Enfrenta ríos sin paso aparente. Sierras, es decir, montañas, que no se traspasan jamás, humanamente hablando. Y nosotros leemos, si vamos a Lucas 1:37, y encontramos ahí que ninguna cosa es imposible para Dios. Cuando le fue anunciado a María que tendría un hijo, en la forma que lo tendría. Porque María le dijo al ángel que ella no conocía varón. Y era verdad, lógicamente. La mujer virgen, como la profecía de Isaías 7:14, ¿no? Aquí la virgen concebirá y parirá un hijo. ¿Cómo será esto? Dijo. No conozco varón. Es decir, ahí hay una declaración de, diríamos, esto es imposible. No, porque el ángel ubica la concreción de ese hecho de que María Virgen tenga un hijo sin conocer varón, porque Dios intervendría directamente. ¿Mm? Y algo que obviamente nunca había sucedido eso hasta ese momento, ni nunca sucederá otra vez. Porque para que eso fuera posible, el Espíritu Santo obró lo que solamente Dios podía obrar. Que una mujer concibiera un niño sin que fuese engendrado por un hombre, como es lo normal en el nacimiento de todo ser humano, producto de un hombre, de la unión de un hombre y una mujer. Pero este caso no era así. Y le dijo el ángel, ¿cómo sería? Y ya está, y no hay más. Que fue lo mismo que en otras palabras le dijo en sueños a José. Cuando José se entera que María espera un hijo, y esto se entera José antes que se juntasen, ya yo dice haber concebido del Espíritu Santo. Sí, pero José, vamos a ubicarnos un poquito en este hombre, José, un hombre de Dios, sin lugar a ninguna duda, pero que la revelación del ángel había sido hecha a María, que María dijo, no conozco varón, el ángel le dice, ¿no? La virtud del Espíritu Santo vendrá sobre ti, y lo que nacerá será llamado Hijo de Dios, Santo, que nacerá será llamado Hijo de Dios. El cuerpo que tendrá el Verbo nace del Espíritu Santo. Y María lo cree. Pero ahora hay que ir al otro extremo, hay que ir a aquel que ya estaba desposado con María. Antes que se juntasen, se entera de que María va a tener un hijo. Y Dios tiene que hacer lo mismo con José, lo hace en sueños. Si no viene un ángel como a María, pero en sueños dice, no, como pensaba dejarla secretamente para que no la apedrearan, porque si la denuncia la apedrean por adulterio, según los hombres, pensó secretamente, yo me voy, dice José, y desaparezco y ya está, y quedará sobre mí todas las sentencias de la irresponsabilidad mía que abandoné a mi esposa y ya está, pero se salva María de que la apedrearan.
Y Dios en sueño le dice, no, no, no temas. No temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y la recibe, porque solamente Dios lo pudo parar, ¿eh? Imagina. María se lo podía explicar, pero José se quería ir secretamente. Bueno, aquí está, la revelación de Dios y la fe, que son dos cosas que van juntas siempre, hermanos. Lo que dice Dios y la fe de aquel que recibe la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios, que la recibe. Y que enfrentado a la revelación de Dios, tiene por otro lado las evidencias que le rodean, las imposibilidades del punto de vista humano, de situaciones que le llevan a pensar de que esto es prácticamente imposible. Pero ora, porque ¿cómo no vamos a orar? Dice alguien. Si hay un mandamiento de orar sin cesar, ora. Pero termina de orar y mira la situación y dice, esto, bueno. Y en algunos casos es cierto, porque a veces lo que podemos llegar a pensar que es imposible lo es, porque no es algo que Dios lo haya establecido, sino que es algo que nosotros vemos y entonces decimos, vamos a orar por esto para que Dios actúe. Y no necesariamente, yo no voy a poner a Dios en mis esquemas, ni Dios se va a ver comprometido por mis oraciones, para nada. Dios es soberano en sus decisiones, nadie influye sobre él, ni para hacer ni para no hacer. Entonces, la fe tiene que ser ejercida solamente sobre la base de la palabra de Dios. Cualquier otra cosa que no sea sobre la base de la palabra puede ser fe, pero no es la que ha sido una vez dada a los santos. Es otra fe, que no proviene del autor y consumador de la fe. Esa fe sí, esa es de Dios. Y esa fe se va a apoyar solamente sobre la palabra de Dios. Y ahí tiene la respuesta, siempre, porque Dios no puede quebrantar su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Entonces, su palabra lo hace responsable a Dios delante de su misma palabra y con el primero que Dios tiene que ser fiel es con él mismo. Con el primero, no se puede negar a sí mismo. Y además dijo, la palabra de Dios no puede ser quebrantada, ni por Dios. Entonces, hermanos, aquí está el tema. Es la fe, es un tema muy complicado. No, hay que tener fe. Sí, 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 claro que sí. Sí, sí. Y porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es esa fe antojadiza, donde a veces, frente a una dificultad, vamos a orar por esto. Como parece que la oración va. No, 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 no. No. Si la oración no está fundada sobre una promesa de Dios, puede ser una oración ferviente, pero que no tiene fundamento en la palabra, y Dios no contestará. Y no contestará, hermanos. Ni que haya un mar de lágrimas, ni oración, ni ayuno, y se convoque a todo el mundo. No, 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 las multitudes nunca movieron a Dios. Ni un hombre, ni una multitud, ni toda la humanidad junta. Lo que siempre Dios va a honrar es la palabra de Dios. Ah, eso sí, siempre. Y antes caerán los cielos y la tierra antes que Dios quebrante su palabra. Seguro. Porque el Salmo 119, en el verso 87, 89 dice, su palabra permanece para siempre en los cielos. Y el Señor Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Cumplimiento tiene. Todo lo que está escrito, cumplimiento tiene. Entonces, hermanos, cuidado, porque hay veces que
el énfasis, el entusiasmo, el deseo de ver una solución sobre alguna situación, nos llevaría quizás o puede llevar a alguien a embarcarse en una cruzada, diríamos, de oración en la cual se va a frustrar, porque puede estar generada sobre la base de mi entusiasmo, de mi deseo de ver una solución, pero no tiene fundamento en la palabra. Cuando podemos abrir las escrituras, encontrar una promesa que son preciosas y son grandísimas. Y no hay situación, hermanos, esto sí, lo podemos afirmar, no hay situación en la vida de toda la humanidad, desde Adán hasta el final de todo, que no esté prevista en la palabra de Dios. Así que no hay situación, según Dios, en la cual no podamos ir a buscar en la palabra de Dios el consuelo, la esperanza, la fortaleza y esa promesa que se ajusta perfectamente bien a una situación en la cual luego podemos decirle, Señor, tu palabra dice, Señor, esto está escrito y sobre esta base vamos a orar, sobre la base de lo que está escrito. Y ahí sí, sobre esa base, hermanos, no hay alternativa. El Señor responderá. Cuidado, sobre la base de la palabra de Dios, no sobre la base de una interpretación que yo pueda tener de la palabra de Dios. No, eso tampoco. La escritura se explica a sí misma, así que no precisa explicación humana. No precisa que yo le encuentre. No, 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 no. La propia escritura es, la Biblia es su propio intérprete. No precisa nada externo que la aclare, que la afirme, que la confirme. No. Tiene vida en sí misma. Es viva y eficaz. Tiene vida en sí misma. Nada necesita la palabra que la vivifique desde fuera, que la explique, que la haga más viva, que la haga más eficaz. No, porque ya es viva y eficaz. Entonces, hermanos, tenemos acá esto donde tenemos que ser edificados sobre vuestra santísima fe. Otro fundamento de edificación no es sólido. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesús, y lo sigue diciendo, sobre vuestra santísima fe, que es el elemento que el Señor Jesús nos ha provisto. Él es el autor y consumador de la fe. Es esa fe la que nos habilita a llegar a la presencia de Dios, invocar el nombre del Señor, y el Señor, intercediendo por nosotros, pide por nosotros al Padre, por el Espíritu Santo. Porque el primero que tiene que velar sobre su palabra es Él. El primero que honra su palabra es Él. No que la honro yo. No, no, no. La que la honra, el que lo honra, su palabra es Él. Porque solamente Dios puede honrar la palabra de Dios. Un hombre no. Un hombre lo que puede hacer es simplemente creer a Dios y Dios se glorificará a sí mismo. Porque aún el Señor Jesús le dijo, Padre, glorifica a tu Hijo. Y el Padre dijo, y lo he glorificado y lo glorificaré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice en Juan 14, 12, 13 y 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre, repito hermanos, el Padre sea glorificado en el Hijo. Y sobre ese fundamento tenemos que ser edificados, sobre vuestra santísima fe. Y entonces eso nos habilita a orar por el Espíritu Santo. Porque antes, en esta misma carta, está otras situaciones que son terribles. Porque el verso 20 es la conclusión de los primeros 19 versículos. Dice, más vosotros, quiere decir que hay otros que no son vosotros, donde hace referencia
aquellos, el verso 11, ay de ellos, han seguido el camino de Caín, se lanzaron en el error de Balaam, estos son manchas en vuestros convites, verso 12, son nubes sin agua, las cuales son llevados de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones. Estos son otros personajes, reales en aquellos días y hoy, hermanos, donde la propia palabra de Dios, dice el verso 10, estos maldicen las cosas que no conocen y las cosas que naturalmente conocen, el verso 10, naturalmente conocen, se corrompen en ellas como bestias brutas. Frente a todos estos personajes, en el 20 dice, más vosotros, acá hay un partir, está partido el escenario y el grupo, están aquellos que tienen estas características terribles, y luego dice, más vosotros, oh amados, esto está, a partir del verso 20 está dirigido a los amados de Dios, a los hijos de Dios. A aquellos que en el 3 también le dice amados, ya los mismos. Los amados del verso 3 son los amados del verso 20. En el 3, a contender eficazmente por la fe. Y en el 20, a ser edificados. Contender y ser edificados. Es decir, que las dos cosas van juntas. Una sola no sobrevive. La contención por la fe implica la edificación, pero para ser edificados hay que contender. Una sola no va, porque caen las dos juntas o se sostienen y se complementan las dos juntas. El contender con el edificar. Vivimos días muy difíciles, hermanos. Ya sé que esto no es nada nuevo, ni es nada novedoso, ni no pretende serlo tampoco. Porque las cosas son como son, independiente de lo que digamos. Si no dijéramos esto, las cosas serían exactamente igual que si las decimos. Ni se afirman ni se niegan, son. Y el mundo está hoy día en manos, permitido por supuesto por parte de Dios, de estos personajes que están acá y donde hay una denuncia contra la impiedad en esta carta. Habla de los soñadores, verso 8. De la misma manera también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Responden al Dios de este siglo. Responden a una corrupción sin límites. Porque estos espuman, dice, sus mismas abominaciones. Son nubes sin agua, las cuales son llevados de acá para allá de los vientos, árboles marchitos. Verso 16, son murmuradores, querellosos, andando sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa de provecho. ¿Nos suena algo esto de estos días o no? ¿O fue escrito en el primer siglo y luego desapareció? Esto es una actualidad que solamente la palabra de Dios puede tener la actualidad a través de los siglos. Por una razón sencilla, el hombre es el mismo a través de los siglos. El corazón del hombre es el mismo a través de los siglos. Lo único que puede hacer es tecnificarse un poco más, mayor tecnología, mayor maldad también, porque se multiplica una cosa y la otra. La ciencia y la maldad se multiplican juntas. El hombre hoy pone una sonda en la Luna, otra en Marte y otra en el día de la semana que quieran. Pero nada más, nada más. Son tan corrompidos como cuando se andaba en carro y en camello o en mula. Es igual. Teman, es decir, por admiración, las personas a causa del provecho. Esto lo hacían con el César. Aparecía el César y silencio total y todo el mundo levantaba las manos y decían, ave César. Ave quiere decir salve. Si el César, lo que decía el César, nadie ni respiraba hondo siquiera para no hacer ruido y contradecir al César. Respiraban despacio.
no se le fuera a escapar un suspiro y el César fuera a entender que era una contradicción y lo mandaba a ejecutar. Porque era así, no había más. Si había una palabra para el César, era de adulación, era de reconocimiento, era de reconocer todas las virtudes que este pobre hombre tenía, en el caso de que las tuviera. ¿No? Más vosotros, a ver, más vosotros, hoy no está más el César sentado en Roma. Hoy hay muchos sentados en otras partes del mundo. Hombres, nada más. Hombres. Sí, bueno, hoy no se habla en latín. Hoy no se habla, en todo el mundo conocido no se habla griego como en aquellos días. Se habla distintos idiomas, pero por causa del provecho, el reconocimiento y la admiración y la adulación a todos aquellos de los cuales a causa, dice acá, a causa del provecho que se pueda sacar de la situación, se está de acuerdo con este, si conviene estar de acuerdo, si estamos en contra, si conviene estar en contra, y si hay que estar de acuerdo con el que estábamos en contra, volvemos a estar de acuerdo, y si volvemos al otro lado, según la situación vaya variando, según la posibilidad de no perder el provecho del momento. Bueno, está, eso adelante, es así y ya está, porque la palabra de Dios lo dice. Pero para nosotros, hermanos, y vamos a terminar, más vosotros, oh amados, edificándoos, la edificación. Nadie puede poner otro fundamento, le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El capítulo 3 de Primera de Corintios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y yo, dice el mismo apóstol, como un arquitecto de gran pericia, perito arquitecto, puse el fundamento. Y le dice a Timoteo, el fundamento de Dios está firme, no se mueve. El Señor tiene pleno conocimiento de todos los que son suyos. Pero apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es el fundamento. Conocimiento por parte de Dios total de los que son suyos, y aquel que invoca el nombre de Cristo, por favor, apártese de iniquidad. Que yo me aparte de iniquidad, ese es el mandamiento. Y que todo se ha hecho para edificación. Bueno, edificándoos sobre vuestra santísima fe. De lo contrario, no hay posibilidad de edificación, hermanos. La edificación no viene sobre la base de la información, solo. Porque el compartir información, el compartir aún doctrina, está muy bien. Y debe ser así. Y nunca debe dejar de ser así. Pero solo eso no lleva a ningún lado, porque es sobre la base de la santísima fe que obra directamente sobre el fundamento de la palabra de Dios que ha sido establecida a través de la doctrina. Con lo cual, solo fe sin doctrina no va a ningún lado, porque la fe necesita las promesas de Dios sobre las cuales apoyarse y subir, y edificarse, y tomar aumento de cuerpo. Necesita. Pero si la doctrina después no tiene la acción, diríamos, radical de mezclar fe sobre la base de la revelación, no hay edificación. Hay información. Entonces se puede crecer, como decía Spurgeon, y otros más. Pero el primero que lo dijo fue este hermano. Dijo, podemos llegar a tener un conocimiento enorme, 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 con una cabeza enorme, pero falta fundamento porque hay unos pies pequeñitos, y entonces pies pequeñitos con una cabeza enorme se cae, porque se desequilibra. Falta fundamento, falta base para sustentar todo el andamiaje del conocimiento.
Entonces, el conocimiento sin fundamento lleva a la soberbia. Y yo escuché a algunos a decir que eran el número uno en conocimiento. Y que estaban, y me lo dijeron, ¿eh? Y me dijeron, estoy muy orgulloso de todo lo que yo conozco. Bueno, está bien. Está. Pero no hay fundamento, porque después los hechos marcaban cosas que contradecían totalmente el supuesto conocimiento que había. Cuando el supuesto conocimiento que había lo llevaba a la experiencia de no saber absolutamente nada, porque lo dice la palabra, y si alguno se imagina que sabe algo, mire que todavía no sabe nada, como debe saber, no sabe nada, dice la Escritura. ¿Verdad? Se lo dice a los romanos, se lo dice a los gálatas. Si alguno se imagina que sabe algo, se imagina, no es si alguno sabe algo, no, si alguno se imagina, y a veces tener mucho conocimiento, puede llevarnos a pensar y a imaginarnos que sabemos algo, algo. Pero eso nos lleva a la otra tragedia. Mire, dice el Espíritu Santo, mire que todavía no sabe nada. Es decir, que del no saber nada a saber algo, hay un trecho, que todavía ni siquiera sabe algo, porque dice que no sabe nada. Y el que no sabe nada, ignora. Y como ignoramos, ¿qué somos? Ignorantes. Ya está, pero no es una acusación, no es un desprecio. El que ignora es ignorante. Ya está. Yo soy ignorante de todo, pero y cosas muy concretas. ¿No? A mí me hablan de mecánica, no sé lo que están hablando. Tampoco me preocupa, por supuesto, en la altura de la vida no me voy a poner a aprender mecánica. Pero soy ignorante, totalmente. Me hablan de las técnicas de pintura en tela, de pintura en esto. Soy ignorante. No, no sé. ¿Por qué? Porque ignoro. Y eso no hay problema. Lo grave es cuando somos ignorantes, porque no sabemos nada como debemos saber. No de la Biblia, que se puede aprender y se repite, y hay muchos libros y hay muchas cosas, y uno estudia y estudia y estudia, y incorpora conocimiento y sabe cada vez más de la letra. Pero después falta la experiencia sobre la base del fundamento. Ahí está el tema. El fundamento es el asunto, hermanos. Por eso, cuando habla de fundamento, habla de edificar, pero no se puede edificar sin fundamento, porque se viene todo abajo. En un arquitecto, ¿eh? Yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Y vaya que si pone fundamento. El mejor fundamento que se pueda llegar a imaginar y a concebir un hombre, Jesucristo. Y ahí sí, sobre ese fundamento, edifique tranquilo, que aguanta, no se mueve, no hay terremoto que lo sacuda, no hay olas que lo mueva. Entonces, edificando sobre vuestra santísima fe. Y en la santísima fe está el fundamento que es el Señor Jesús, porque es el autor y consumador de la fe. Se necesita esto, hermanos, para en la situación que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, donde nadie resiste por su fuerza, donde nadie resiste por su conocimiento, donde nadie resiste por lo que pueda haber adquirido, se necesita una dependencia total del fundamento que no se mueve, que es el Señor. Y mientras se pasa eso, ¿qué sucede? El verso 21 dice, conservaos en el amor de Dios, manteneos en el amor de Dios, que no es un amor enfermizo, ese amor que bueno, está todo bien, no, pero Dios es amor, entonces, como Dios es amor, tranquilo, que hagamos cualquier disparate porque Dios es amor y además la gracia nos, cuando creció el pecado, dice, sobrepujó la gracia, tranquilo, que no pasa nada. No, 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 porque el amor de Dios no perdonó ni a su propio hijo y no le faltó amor al Padre, pero, pero no, no fluctuó, ni se movió. Es el amor que es sacrificial. Sacrificial es de muerte, es el amor que aún llega a la muerte.
para no negar el fundamento eterno de Dios. Porque si el padre fluctúa respecto al hijo cuando lo entregó y después empieza que, bueno, que Dios tiene que dejar de ser Dios para fluctuar. Y no fluctuó, ni a su propio hijo perdonó. Entonces, conservaos en el amor de Dios. Y conservarse en el amor de Dios no es un amor enfermizo, el amor que dice, bueno, estamos tranquilos, hermano, esto hay que tener paciencia. Claro que hay que tener paciencia, y mucha. Pero una paciencia enfermiza también, que es la paciencia que tolera todo, que todo, bueno, todo se explica, todo. No, 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 no. Es sobre un amor que no fluctúa. Conservaos en el amor de Dios. Y ese amor de Dios, el modelo que pone la palabra de Dios en la carta a los romanos, dice, el que aún ni a su propio hijo perdonó. Antes lo entregó por todos nosotros. Y no, 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 no puede. No puede porque cae todo, todo el plan de redención cae. Y no puede caer, porque es la obra de Dios, es lo que Dios concibió desde antes de la fundación del mundo. Y luego, llegado el día del Calvario, Dios, que no es hombre, para que se arrepienta, Dios no es un Dios de sí y no. Que bueno, lo envió al mundo, pero ay, ¿y ahora qué hacemos? Porque es el Hijo y lo ama. Sí, pero claro que lo ama, como a nadie. Sí, 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 claro que lo ama. Sí, pero ¿qué hacemos? Ahí viene el dilema. ¿Qué hace Dios? Si no, no puede perdonar. ¿Qué es lo que lo... Como no lo perdona a él, es que me puede perdonar a mí. Porque no perdonó ni al Hijo. No sé si conservado se le llamó. El amor a Dios, el amor a la palabra, el amor a los hermanos como consecuencia del otro. Pero primero el amor al Señor, el amor de Dios, el amor a la palabra. Porque si no se ama la palabra, hay vergüenza, dice Jeremías. La palabra de Dios, dice el capítulo 6 de Jeremías, les es cosa vergonzosa, no la aman. Se puede amar al Señor y no amar la palabra de Dios. Y si hay vergüenza, bueno, se empiezan a dar explicaciones, que ninguna se sustenta delante de Dios. Entonces, conservamos el amor de Dios mientras esperamos que venga el Señor Jesús. Se acá esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La misericordia, que nos saque pronto de acá. Claro que las misericordias son nuevas cada mañana y también se renuevan en función de las situaciones que vivimos sobre la faz de la tierra. Sí, claro que sí, cada día. Nuevas cada mañana. Nuevas. Sí, pero dice la misericordia de Dios para vida eterna. No la misericordia de Dios para el socorro diario, el socorro en salud, el socorro en lo que necesitamos, el socorro para estar sano y el socorro mientras estamos enfermos. ¿Mm? Y para no fluctuar en la fe, necesitamos el socorro de Dios, la misericordia de Dios, que viene con todos los demás atributos. Pero hay una manifestación que es para vida eterna. Esta es para vida eterna. ¿Eh? No es para solventar la soledad, si algún hermano está enfermo y está solo, y si falleció, se quedó viudo, se quedó viuda, o se murió un hijo, o bueno, que son situaciones tristísimas, sí, claro, y el Señor en su misericordia sustenta, y claro que sustenta, sí, pero hay una que es para vida eterna. Y esa es para cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, nos saque de aquí. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivimos seremos transformados. ¡Qué misericordia! Eso sí que será algo. Cuando nos saque de aquí, hermanos, cuando seamos librados de nuestra propia condición, de este mundo que llevamos dentro nuestro, de este cuerpito que vamos arrastrando día a día un poquito más pesadamente, y en medio del medio ambiente, el entorno que vivimos, que está muy cargado el área, el aire está muy cargado, está muy viciado el aire, como estar todo dentro de una habitación, mucha gente con todo cerrado, se torna irrespirable.
En ese ambiente estamos. Es irrespirable el mundo que vivimos. Y claro, llega un momento que la misericordia de Dios, cuando liberados de todo eso, en un abrir de ojos, estemos en la presencia. Se dice acá, conservados en el amor de Dios, esperando, mientras esperamos, esperando la misericordia de nuestros. Eso es lo que le dijo a los tesalonicenses. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir y esperar a su Hijo de los cielos. Aquí está la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Queridos hermanos, esto y infinitamente más que no está fuera de mi capacidad de verlo, esto es lo que tengo hasta este momento, lo que comparto con vosotros. Hay hermanos que podrían abundar muchísimo más en todo esto, pero sin lugar a ninguna duda. Pero es lo que me consuela, es lo que me trae hasta acá cada día, hermanos, y lo comparto con ustedes, en lo que sencillamente recibo de Dios de gracia, y de lo que de gracia recibimos, de gracias lo compartimos. Un saludo a todos, vamos adelante, solamente en la palabra de Dios, hermanos, y fe en la palabra, esas dos cosas son inmutables, irresistibles, aún delante del Señor, porque su fidelidad siempre velará por el cumplimiento de la palabra, siempre, y responderá en su tiempo, aunque sea longánime, dice acerca de ellos, pero los defenderá presto, según Lucas 18. Hermanos, un fuerte abrazo a todos, un saludo en Cristo, vamos adelante. Si llegamos al domingo nos vemos, y si no, no. Pero en toda eternidad, sí, allá estaremos. Que estar el domingo o no será un accidente, que puede ser o no, pero que allá estaremos todos juntos, eso con toda seguridad, sí, porque es lo único que no cambia y lo único que será invariable y nada lo puede detener ni cambiar. Un saludo a todos y hasta pronto si Dios quiere. Adiós.